el doctor David Ortiz no solo fue mi profesor, mi maestro, sino que es un gran amigo, la verdad que sí lo considero. Y evidentemente, en cuanto se me ocurrió la locura de hacer estos live, fue la primera persona que le pregunté y no terminé de preguntarle, ella me ha dicho, ándale tigre. Entonces, ¿de qué va más o menos la idea? Este live, y voy a ir hablando mientras se conectan las personas, son las 1:06. Para David, para mí es un experto en el tema de autoligado, de hecho es speaker de varias casas comerciales, es usuario desde hace mucho tiempo, pero ya platicaremos de eso. Le preparé una serie de preguntas. Esa serie de preguntas, creo que son más de 25 preguntas que le tengo por acá. La idea es esclarecer las incógnitas que puede haber del sistema autoligado en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque el autoligado en su momento tuvo un auge increíble, de pronto fue satanizado por el tema de que si era fricción, etcétera, y siento, no lo sé, que una caída en el uso de ellos. De hecho, a lo mejor hay muchas personas que se desencantaron con lo que le ofrecían. Dicho eso, vamos 144. David. Tú en tu experiencia clínica, que ya tienes mucho tiempo, tanto de egresado como usuario de autoligado, ¿cómo empezó este romance? O sea, ¿cómo llegas al autoligado? Pues mira, todo empezó porque en el tiempo en que yo era estudiante empezó a detonar lo que era el sistema Damon. En ese entonces yo tuve mi primer acercamiento con los sistemas de autoligado. Estaba como en el último mes de la especialidad y nos llevaron al posgrado a un cuate que estaba hablando del sistema Damon y que estaba haciendo cosas que yo no estaba acostumbrado a ver, que se hacían pues, en base a lo que hacían mis profesores u otros congresistas que yo había visto en otras plataformas. Entonces yo dije, oye, pues lo que está haciendo esa persona está interesante. Y ya pasó. Tiempo después, un par de años después, me meto a mi primer curso de autoligado con el doctor Ricardo Medellín de Damon. En ese entonces, pues yo no tenía ni idea, yo creo que ni el doctor Medellín tenía idea de lo que era el autoligado. Y ha sido una curva de aprendizaje bien interesante y pues poco a poco me fue gustando. Y lo que me empezó a atrapar fue, y es lo que atrapa muchas veces a la gente, es que tus primeros casos te emocionas cómo evolucionan de manera más pronta que como estás acostumbrado a ver que evolucionan. No quiere decir que el sistema tradicional de ligado no funcione, funciona y funciona de maravilla, puedes hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, la primera emoción o esa espinita o cosquillita es cuando empiezas a ver, pones los brackets de autoligado y los casos se empiezan a mover muy rápido los dientes, y eso es como que algo que te gusta, que le agarras como ese saborcito y esa inquietud, decir, ahora me gustó y quiero conocer más. Básicamente por ahí fueron los primeros contactos que yo tuve con el autoligado. ¿Qué sucede? Cuando llegó el autoligado al mercado, no solamente llegó el bracket, puesto, de hecho, lo aprendimos bastante bien contigo, Stolberg en 1938 creó ese primer bracket de autoligado. Pero ¿qué sucede? Cuando llegó, tal cual como lo comentabas, al final de esta especialidad, cuando llegó, por ejemplo, el sistema de Damon, llegó no solo con un bracket, sino que llegó con toda una filosofía, ¿cierto? ¿Qué sienten o cuáles son los pilares por los cuales se apoyó el sistema de Damon? Porque entonces no es solo el sistema autoligado o de baja fricción, es también lo que conllevó a ese tratamiento. ¿Cuáles son esos pilares del tratamiento? Claro, como se ofreció en una primera instancia del sistema era justamente el hecho de que los casos evolucionaban más rápido por el tema de disminuir la fricción. De hecho, así se vendió y de hecho hay mucha gente que le agarró cierto como enojo a la casa comercial justamente por venderlo de esa forma. Pero básicamente era eso, el hecho de disminuir la fricción te ayudaba a que el caso evolucionara más rápido como número uno, y como número dos, el hecho de disminuir la fricción te permitía utilizar fuerzas mucho más suaves que te activaban ciertas zonas de la musculatura y te producían sobre todo un efecto de desarrollo transversal o de expansión, que eso también a mucha gente le causó cierta incomodidad.
y de hecho decía, no, es que esos de Damon lo único que saben es hacer expansión. Me parece que va mucho más allá de eso. Cuando tú ya empiezas a ver la curva de aprendizaje del sistema, te empiezas a dar cuenta que no nada más son los brackets y los arcos, sino que también entran por ahí otros factores, como particularmente desde mi punto de vista, que son fundamentales para el sistema, que son el uso de los elásticos tempranos y los topes oclusales. Y con eso generas todo un sistema que hace que sucedan eventos interesantes en un tratamiento de ortodoncia. Ok, fíjate, mucho se dice de la evidencia científica. De hecho, hay autores que dicen que no, que en efecto no es 30% más rápido como se comenta. Al igual que hay otros que dicen, estadísticamente no es significativo el cambio o el uso de autoligado, o sea que no se justifica ese costo adicional. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es la evidencia, que es válido, evidentemente, y otra cosa, la experiencia clínica. En esa experiencia clínica, ¿qué ventajas tiene ese autoligado? En realidad sí es más rápido. Bueno, mira, lo que dices es totalmente cierto. Es verdad que las publicaciones científicas y demás no te hablan de que exista una velocidad mayor en un sistema con respecto a otro. Pero ¿qué pasa? Cuando te empiezas a sumergir en el autoligado, te empiezas a notar dos cosas. Primero, que en la experiencia, en el día a día, donde nos importa realmente el ortodoncista, que es en nuestra trinchera, en nuestro consulta, en nuestro consultorio, sí es muy notorio la evolución más pronta que tienen los casos. Entonces, los artículos podrán decir muchas cosas y hay que estar siempre respaldado por ellos, pero lo que uno vive en el día a día en el consultorio es otra cosa muy diferente. Entonces, lo que te vuelvo a repetir, todo funciona, todos los sistemas funcionan y de hecho hay excelentes operadores en relación a cada uno de ellos. ¿Y por qué de alguna manera me gustó a mí el autoligado, sobre todo el pasivo? Pues porque mi consulta varió un poquito en cuanto a conceptos, en cuanto a planes de tratamiento, que ahora soy un poquito menos extraccionista. Sigo haciendo extracciones, evidentemente, pero hago un poquito menos de extracciones. Y porque aparte me permite conseguir ciertos objetivos de tratamiento que me costaban más cuando utilizaba otro tipo de mecánicas. Y en ese sentido, quizá ya es una costumbre, quizá yo me volví un operador al cual le gusta trabajar con esta herramienta. Es decir, herramientas hay muchas y cada quien es libre de escoger la que guste. A mí particularmente me gustó esta. Yo no voy a decir ni que es la mejor, ni mucho menos, pero es una herramienta que para mí, en mis manos, que son muy torpes, se me ha facilitado mucho mi día a día, mi clínica. Es todo. Ok. Hago este comentario y caemos ya directo en materia. En materia que voy con esto, mira. ¿Será que esos artículos, ojo, capaz no hay una respuesta definitiva, ¿será que el que realizó ese artículo realmente estaba capacitado para manejar el sistema autoligado? Si yo soy usuario, por ejemplo, de ROS o de MBT, ¿puedo aplicar y aterrizar estos mismos conceptos que en autoligado? ¿O no? ¿O será que al tratar de pensar de convencional cuando lo llevé a autoligado es allí que se produce la falta de experiencia clínica en el tratamiento? Es que es como todo, o sea, tú puedes de repente hacer híbridos, de repente hacer combinaciones de mecánicas, pero primero tienes que haberle entendido bien, es decir, no puedes empezar a hacer como un Frankenstein, es decir, tienes que entender bien el concepto de cada una de las filosofías para poderlas explotar después de diferente manera, y eso es lo que hace la evolución de un sistema. Particularmente a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, yo no puedo de repente trabajar de la misma manera como trabajo con un bracket de autoligado en un bracket del sistema convencional de prescripción, ya sea ROD, MBT, Alexander, la que me digas, porque no trabaja igual, el deslizamiento del arco no es el mismo. No quiere decir que con esos sistemas no pueda hacer cosas grandiosas, ojo, son cosas muy diferentes, pero trabajar como se trabaja en un autoligado, donde permites que exista un mayor deslizamiento entre el arco y la ranura, pues o sea, no hay forma, vamos, de que lo puedas empatar, de que puedas trabajar igual. Y respondiendo un poquito más a tu pregunta que mencionabas hace rato, en efecto, ¿cómo decirlo? La información científica que tenemos
para determinar si un sistema es mejor que otro. La realidad es que es muy pobre en cuanto a calidad. Autores serios como Pandis, por ejemplo, tiene algunos artículos muy buenos donde hay uno particularmente que me gusta mucho a mí porque su metodología es muy buena, que puso a competir brackets de autoligado contra ligado convencional en 5 niveles de apiñamiento, y donde a grandes rasgos él determinó que en efecto no había una diferencia significativa. Sin embargo, en apiñamientos ligeros y moderados, sí, él mismo en su artículo mencionaba, sí era más ágil el ritmo en el que los dientes se alineaban. El tema estaba cuando el arco deflexionaba mucho, y es que ahí entramos en un terreno interesante que tiene la fricción, que es la parte de la fricción dinámica, donde ya interviene el binding y el llamado notching. Entonces, el binding y notching muchas veces en los artículos tradicionales no se considera que es un componente extra de la fricción. Entonces, en el mismo sistema y en esta curva de aprendizaje, muchas veces ya tratamos de eliminar también el binding y el notching, tratando de no deflexionar tanto el arco, sobre todo en etapas iniciales, y con eso hacemos que el progreso del caso sea muy, muy ágil. Ok. Ahorita mencionaste el tema de extracciones, ¿verdad? Que no entiendo por qué la ortodoncia tiene tanto tiempo y seguimos debatiendo si se hacen o no se hacen extracciones. Ojo, cuando está indicado. Entonces, bueno, más allá de las indicaciones de las extracciones, vamos a suponer un paciente, obviemos el perfil. ¿Prefieres tú hacer extracciones de 4, extracciones de 5, test indistinto? ¿No haces extracciones del todo? Cuéntanos o platícanos un poco de las extracciones en autoligado. Mira, mi formación previa a dedicarme más de lleno al autoligado, la realidad es que yo fui un ortodoncista muy extraccionista. Y al tener toda esa escuela extraccionista, de repente favorece a que hoy en día siga optando por hacer extracciones en algunos casos. Conozco quizá ortodoncistas mucho más apegados al sistema y a sus normas, entre comillas, que suelen sí ser todavía mucho menos extraccionistas que yo. En ese sentido, pues tú lo acabas de comentar, parece una discusión que no terminamos de aclararla desde hace 100 años, cuando el doctor Angle contra el doctor Case tenían exactamente esa misma discusión, hacer extracciones o no. Ya sabemos hoy en día que a veces la necesidad de hacer extracciones es forzosa, pues. ¿Por qué? Pues por el tipo de hueso que tenga la persona en relación a que si tiene corticales delgadas, por ejemplo, o que lo que se ha sabido siempre es el tamaño dental con respecto a la base ósea es desproporcionada, o lo que tú mencionaste específicamente, que es el cambio facial de una persona. Por ejemplo, aquí yo tengo un caso que lo voy a pasar. Eso. Vamos a ver, por ahí, bien. Mira, por ejemplo, este caso, ¿cómo empezó esta chica así? Ella ya de por sí tenía una biprotrusión que se alcanza a notar en la fotografía de perfil. Cuando yo estaba muy clavado en la parte de ser muy seguidor a las filosofías y correspondiendo a lo que pues, mis maestros me decían, dijeron, no, llévalo sin extracciones. Y como tú puedes ver, es un apiñamiento que va de moderado a severo. Vamos a ver aquí las fotos oclusales, sobre todo en la arcada inferior, donde pues prácticamente no hay espacio para un diente. Entonces yo decido en efecto pues manejar el caso sin extracciones. Ahí vamos viendo la evolución del mismo hasta que conseguimos la alineación y todo el cuento que se tiene que obtener en un tratamiento de ortodoncia, y este fue el resultado. Ahí está. Unas clases molares, caninas adecuadas, una alineación correcta, pero ¿qué pasó a nivel facial? Si bien es cierto, la sonrisa de la chica mejoró muchísimo. ¿Por qué? Pues porque se alivió el apiñamiento, se ve muy bonita. El tema del perfil, para mi gusto, y hoy por hoy no me gusta del todo, curiosamente. Es decir, pienso que a lo mejor aquí hubiera sido más pertinente realizar un caso de extracciones. Entonces, muchas veces, si yo estoy viendo que aunque yo tenga autoligado, pues el hecho de hacer extracciones no está mal desde el punto de vista pues, que puedes mejorar la estética facial de una persona, y eso es innegable y eso nos lo han dicho toda la vida.
Entonces caer en los extremos siempre es malo, tanto decir le voy a extraer a todo el mundo como decir no le voy a extraer a nadie puede traer consecuencias como pues de que tengas este tipo de, ¿cómo decirlo?, de sinsabores al final de un tratamiento, que quizá pues esa curva de aprendizaje te va enseñando a que no tienes por qué seguir al pie de la letra los preceptos, ¿no? Es decir, lo más importante sin duda y en cualquier sistema es el diagnóstico. La herramienta no es tan importante como el diagnóstico. O sea, no es la flecha, es el indio. David, una pregunta muy puntual. ¿En qué casos no utilizarías autoligado? O sea, ojo, siendo tu usuario fiel de autoligado, ¿en qué casos no lo utilizarías? Mira, ¿en qué casos no utilizar autoligado? Pues mira, todos los sistemas los puedes utilizar para cualquier cosa. Mira, pasaba ahí rápidamente un caso de extracción. O sea, un caso de extracción muchas veces te cambia el perfil hacia algo más lindo, ¿no? Entonces, pues no veo por qué satanizar de repente el tema de las extracciones. Que ahorita podemos retomar un poquito esto de las extracciones, para contestar primero a tu pregunta. Cuando la realidad es que todos los sistemas los puedes utilizar para cualquier tipo de maloclusión, eso es bien sabido. Es decir, si quieres utilizar un autoligado siempre lo puedes utilizar, pues es la intención. Sin embargo, a lo mejor ya en práctica, si llega un paciente con un retratamiento de algo muy sencillo, pues a lo mejor optaría por otras tipos de herramientas. No quiere decir que no lo uses o que no lo puedes usar, al revés, o sea, pues cada quien utilizará la herramienta que le venga mejor en sus manos, pero a lo mejor sería ese caso muy específico, porque de ahí en otro realmente no se me viene nada a la mente con lo que no pudieras trabajar. Es decir, incluso en estos casos de retratamiento que menciono, sin duda que lo podrías trabajar, pero por el tema quizá de la economía o de que hay otras alternativas hoy en día como los alineadores o qué sé yo, pues a lo mejor optaría por no meter autoligado, sino otro tipo de herramienta, pero de que se puede utilizar, se puede utilizar. De pronto, un apiñamiento muy ligero por el tema del control rotacional. Claro, pudiera ser, pero tendríamos que ver cómo resolver ese apiñamiento muy ligero. Es decir, si ese apiñamiento muy ligero, por no meter un autoligado, se obtiene cierta por inclinación de los dientes o me puede afectar el perfil, resolverlo, etc. La realidad yo no tanto que me arriesgue, porque tampoco es algo de vida o muerte, pero optaría mejor por una herramienta que me favorezca más una alineación un poquito más fisiológica y que me deje los dientes sobre el hueso basal. O sea, pero sin duda, bueno, va de apiñamiento a apiñamiento. El tema es depende, ¿no? El caso en particular. Ok, otra pregunta. Que de hecho esta pregunta va ligado a algo con que vimos en el caso clínico. A los viewers que tenemos ahorita, en este momento hay 220 conectados. Vamos a ver algo. Yo aquí en Caracas ahorita no estoy colocando autoligado. O sea, ahorita en este momento. ¿Qué me puedes enseñar tú de autoligado para que yo lo implemente ahorita? Ojo, y voy a seguir de pronto siendo usuario de ortodoncia convencional, pero ¿qué tip me puedes dar tú para yo aplicarlo en mi consulta diaria? Por ahí vi que colocaste unos topes azules o unos elásticos. Cuéntame de eso. Pues mira, esto es de las cosas o de las, ¿cómo decirlo? De las herramientas asociadas al autoligado, porque nacieron y empezaron a partir de el uso de los turbobytes, o topes oclusales, ya sean adelante, atrás. Realmente es un aditamento que se utiliza mucho en los autoligados, pero que no es exclusivo de un autoligado. Lo mismo los tornillos o los mini implantes, o sea, eso es una herramienta que puede servir para cualquier tipo de aparatología, que solemos utilizarla mucho con autoligado. Bueno, más bien en cualquier sistema o en cualquier tipo de aparatología hoy en día se utiliza. Pero particularmente algo que nació del autoligado son los turbos, los llamados turbobytes. Que eso tú los puedes trasladar de repente a otras mecánicas y te van a dar muy buenos efectos por el hecho de generar una desoclusión, y esa desoclusión te favorece que los dientes no se estorben unos a otros a la hora de moverse, entonces favorece un movimiento un poco más ágil y te ofrece aparte un control vertical, ya sea anterior o posterior, porque donde tú coloques el tope vas a tener justamente un control vertical en la zona donde lo pongas. Entonces, eso, vuelvo a insistir, lo puedes trasladar de repente a otro tipo de aparatos
con un buen pronóstico, digamos. Vale, ¿tendrás algún casito por allí que nos muestres esos topes? Claro, Ya sea por el sector ejemplo, anterior, sector posterior, de qué va, por qué lo colocas en premolares, por qué de pronto esa desoclusión anterior. A con ver, gusto, déjame buscarte algo por acá. muéstranos tu magia. Pues mira, básicamente la cosa está así. A ver. Ahí te va, ando buscando. No te preocupes. Que sé que es que estamos en vivo, hermano. Es que me hubieran dicho que tenía que tener casos listos y te los tenía, ¿no? O sea, Bueno, pero mientras te podía hacer otras de las 20 preguntas. no, mira, ya encontré. Ahí está, déjame te los paso. Mira, ahí están los topes que solemos utilizar en autoligado, que vuelvo a insistir, o sea, no es una herramienta exclusiva del autoligado. Si tú lo quieres utilizar de repente en cualquier otro sistema, pues adelante, funcionan bastante bien. Hoy en día ya se han voltizado como build-ups, como elevadores, como turbobytes. En realidad son topes oclusales, que son elementos que te van a impedir que los dientes engranen. Entonces, independientemente del tipo de paciente, o mejor dicho, dependiendo del tipo de paciente, discúlpeme, los podrás utilizar en la parte posterior o en la parte anterior y con eso tener un control vertical. Si quieres tener un control vertical posterior, es decir, tener control de la posición molar, por ejemplo, para que exista una tendencia a disminuir el eje facial o a controlar que no se te vaya a aumentar la dimensión vertical, etc. El tope, sin duda, lo colocas atrás. Si tienes un caso donde lo que quieres es aumentar la dimensión vertical, pacientes braquifaciales y demás, lo colocas adelante y con eso generas una desoclusión posterior que, aunado al uso de las ligas, de los elásticos intermaxilares, te favorece que, en este caso, los dientes del sector posterior se extruyan y, por ende, aumente la dimensión vertical del paciente en los pacientes en que los necesitan. Y particularmente lo que tú me comentabas, ¿cuándo se utilizan, por ejemplo? Y de manera muy rápida, no se trata de aburrir a nadie. Por ejemplo, este caso que estoy mostrando por acá. Es un paciente que tiene una mordida profunda. Bueno, una mordida profunda donde el paciente tiene una bonita sonrisa. Es decir, yo voy a tratar de no perjudicar la estética de la sonrisa de este paciente haciendo una mecánica intrusiva en el sector anterior, porque yo podría abrir la mordida generando que la estética de la sonrisa empeore. Entonces, yo no quiero sacrificar esa sonrisa que me parece adecuada. De tal manera que para la corrección de esa mordida profunda tengo dos opciones. Intruyo abajo, que sería la más adecuada, y extruir también los posteriores. ¿Y cómo lo hago o cómo se hace de una manera pronta y fácil? Pues únicamente colocar unos turbos, como se ve acá adelante, en esta foto, discúlpeme, en el sector anterior. Coloco elásticos, en este caso en el sector posterior, para que más rápidamente aplane la curva de Spin, y con esto el caso evoluciona muy rápido. Se empieza a favorecer que se den los cambios de una manera temprana, desde el día número 1. Elásticos en posterior, vuelvo a repetir, un tope anterior que me está controlando verticalmente acá adelante para aprovechar la intrusión de los incisivos acá adelante, y con eso el caso empieza a evolucionar muy rápido. Vamos a ver, eran 3 meses de tratamiento y prácticamente la sobremordida ya estaba hecha. Obviamente me dediqué acá a hacer un mayor número de cosas para detallar, pero el caso en la parte medular se solucionó muy fácil. Me llevé 12 meses corrigiendo este tratamiento, ya en la parte, digamos, del detallado, pero pues bueno, son ventajas que te puede ofrecer un tope oclusal sin duda. Mira, aquí está. Es muy notorio cómo de tener una gran sobremordida, tiempo después ya se soluciona ese tema con el uso de los turbos. No sé si fui lo suficientemente claro o... Sí, de hecho bastante. Sobre todo que esos casos de mordida profunda, claro, todo conlleva un diagnóstico. Ese caso de mordida profunda siempre es, oye, ¿será que los anterosuperiores se extruyeron mucho? ¿Los anteroinferiores se extruyeron? Capaz una falta de erupción posterior. Y bueno,
ahí lo resolviste de manera impecable, probablemente por esa interposición de la lengua a nivel de los posteriores que evitó la erupción de los mismos, haciendo que la curva de speed estuviese un poco más acentuada. Entonces, por lo que veo, utilizaste, te apoyaste los turbos en el sector anterior para producir la extrusión posterior para planear esa curva de speed y poder resolver de manera más sencilla. Exactamente. A mí el top anterior me encanta justamente para planear las curvas de speed. O sea, no hay manera más fácil hoy en día de planear una curva de speed que colocando un top en anterior, un protocolo de cementación donde venga profunda la colocación de los brackets a la altura de premolares para que permita que se extruyan, controlando verticalmente adelante con el tope, más los elásticos verticales. Eso te aplana la curva de speed al cabo de 2 meses. Cuando a veces yo estaba acostumbrado, cuando hacía ortodoncia más convencional, que tenía que llegar hasta los aceros para planear una curva de speed. De hecho, hay una premisa que me enseñaban cuando yo estuve en el posgrado, que era los nitis te alinean, los aceros te nivelan, lo cual era cierto, porque tú tenías que llegar hasta un arco muy pesado, o al menos de acero, para aplanar las curvas de speed, ya sea que con curvas reversas, o con arcos, vuelvo a insistir, de calibre, de gran calibre o demás, para poder conseguir este efecto. Hoy en día, con el tope de elásticos, es más que suficiente, y evidentemente debe estar indicado para cada tipo de paciente. No vas a hacer este tipo de mecánicas para un paciente dolicofacial, porque ahí abrirías todavía más el eje facial, la mandíbula rotaría hacia abajo y hacia atrás. Entonces, en ese tipo de pacientes el control debe ser posterior para que más bien existe una tendencia intrusiva. Y ahí sí a lo mejor mecánicas de intrusión en el sector anterior, que hay 1000 formas de hacerlo, ¿no? A lo mejor con tornillos, a lo mejor con arcos que tengan un T-back, a lo mejor con arcos de curva reversa, qué sé yo, o sea, pero sin duda, otra vez, nada más a manera de resumen, cuando hay una curva de speed importante, pacientes braque, incluso mesofaciales, un top anterior, los elásticos verticales en el sector posterior y asunto arreglado. No hay nada más fácil. Okay. Y eso lo puedes trasladar de repente a una ortodoncia con ligado convencional. Ok, también voy a hablar un poco más lento, porque me dicen que tengo mucho eco y que poco se me entiende. Me comentan también, de hecho observé, que colocaste, o sea, hay una posibilidad de colocar topes en posterior. Estos topes en posterior, existe una premisa, ya sea que se hacen en retina o con vidrio ionomérico. La diferencia de cada uno es que el vidrio ionumérico se va a ir desgastando. Que si se hace con resina, él queda allí sólido. Entonces, si se hace con resina, él tiene un vector intrusivo, ¿correcto? Exacto, es correcto. Es por eso que entonces indicas los topes posteriores con resina en pacientes dolicofaciales. No, fíjate, curiosamente, si el tope es posterior, yo le sugeriría a todos mis colegas que lo hicieran con ionómero. Curiosamente, yo lo hago con resina. Pero el ionómero es mejor probablemente por un tema de que ya me acostumbré o de que se me hace ya más fácil con resina, lo que quieras, pero la realidad es que el ionómero es mejor y te explico por qué. Una de las intenciones de colocar el tope en posterior, evidentemente es tener un control vertical y demás, pero no lo quieres todo el tratamiento, en algún momento lo quieres o lo vas a quitar para permitir el asentamiento en el sector posterior. El embone. Exacto. Tanto la resina como el ionómero tienen la ventaja que se van desgastando, pero el ionómero se va desgastando de una manera más apresurada. Entonces, muchas veces tú colocas de ionómero, aparte de que se autorregula, es decir, la resina también, pero puede pasar un poquito más de tiempo para que se autorregule. El ionómero se autorregula más rápido, es decir, empiezas a tener contactos parejitos, sin necesidad muchas veces de hacer un control estricto de con un papel de articular y demás, te va permitiendo que al irse desgastando, la musculatura esté en una continua desprogramación, y eso es algo interesante pues, para llevar justamente al complejo condilodisco a una posición muscularmente estable. Entonces, a lo que quiero llegar es, el ionómero, aparte de que se autorregula, es decir, la resina también, pero puede pasar un poquito más de tiempo para que se autorregule. El ionómero se autorregula más rápido, es decir, empiezas a tener contactos parejitos, sin necesidad muchas veces de hacer un control estricto de con un papel de articular y demás.
te va permitiendo que al irse desgastando, la musculatura esté en una continua desprogramación, y eso es algo interesante pues, para llevar justamente al complejo condilodisco a una posición muscularmente estable. Entonces, a lo que quiero llegar es, el ionómero es mejor. Yo lo hago con resina porque así me acostumbré, pero bueno, el ionómero es mejor porque se va nivelando mucho más rápido. No nivelando, se va desgastando más rápido, que te va permitiendo que los dientes vayan asentando poco a poco en su lugar y te produce una desprogramación continua, por decirlo así. Te va eliminando los engramas musculares de manera continua. Ok, háblame ahora, nuevamente, hablamos de pronto ya de los topes, más adelante podemos hablar de elásticos. Háblame de secuencia de arcos en autoligado. Tú particularmente, sé que tienes una secuencia, vamos a llamarla tuya, David, que se sale de pronto un poquito de lo que es el establecido de cuando, por ejemplo, tú pides a la casa comercial X, yo quiero este kit, te entregan los brackets con la secuencia de arcos, como si fuese una receta de cocina. Ojo, yo no estoy en contra de esas recetas porque crean los protocolos. O sea, con esto va a funcionar, no quiere decir, o no estás exento de no utilizar algún otro arco. Pero David Ortiz, ¿qué secuencia de arco utiliza en autoligado? ¿Y por qué? No, la realidad es con que uno y no con otro. No, yo la realidad es que yo sí utilizo iba a decir una receta de cocina, una secuencia de arcos sugerida por la gente que ha trabajado con autoridades pasivas, específicamente Damon, desde mucho tiempo atrás. Particularmente a mí me gusta iniciar de cajón con un arco 13. Hay gente que le gusta utilizar arco 13, hay gente que le gusta utilizar de entrada el arco 14. Particularmente a mí me gusta más el arco 13 porque parte de la filosofía del sistema es que el arco esté bastante libre dentro de la ranura, y la lógica me dice que un arco 13 va a quedar más libre que un 14. Y la otra parte por la cual me gusta más utilizar el 13 es que tiene una activación térmica mucho más cercana a la temperatura corporal. Es decir, mientras el 14 es tipo 2 y se activa, si mal no recuerdo, a los 28 grados, el 13 es tipo 3 y se activa a los 35 grados. Es decir, es más fácil quitarle la presión a un arco 13 que un arco 14. ¿Y por qué le quiero quitar la presión? Porque me gusta que la fuerza sea sumamente suave, sumamente fisiológica. De ahí viene un brinco a un arco 18, es el que me gusta utilizar a mí como segundo arco. Regularmente la gente de más experiencia dentro de los sistemas de autoligado pasivo, específicamente en Damon, te dicen, si vas a utilizar 14, luego brinca a un 18 y después brincas a tu 14 por 25. La gente, hay otro tipo de operadores que te dicen, bueno, si entraste con 13, tu segundo arco debe ser 16 para que ese brinco sea sutil, y luego brincas a tu 14 por 25. Bueno, a mí me gusta dar un brinco desde el 13 hasta el 18, que algunos pensarían, no es tan sutil. Bueno, pudiera ser, pero el brinco desde el 16 al 14 por 25 no tiene nada de sutil tampoco. ¿Por qué? Pues porque estás llenando o estás brincando de un arco 16 hasta una sección 25 del 14 por 25, entonces a mí me gusta más suavizar ese segundo brinco. 13, 18, 14 por 25, luego seguido del 18 por 25 y termino con una 0, 19, 25. Esa es la secuencia que me gusta trabajar. Ahora, que algunos pensarían, no es tan sutil. Bueno, pudiera ser. Pero el brinco desde el 16 al 14 por 25 no tiene nada de sutil tampoco. ¿Por qué? Pues porque estás llenando o estás brincando de un arco 16 hasta una sección 25 del 14 por 25, entonces a mí me gusta más suavizar ese segundo brinco. 13, 18, 14 por 25, luego seguido del 18 por 25 y termino con una 0, 19, 25. Esa es la secuencia que me gusta trabajar. Ahora, hace poco, por motivos de que yo soy pues profesor de escuelas, de repente las casas comerciales me han dicho, bueno, ¿por qué no pruebas estos brackets? Entonces, bueno, los utilizo de repente para ver qué tal funcionan, y hay un bracket que está interesante desde el punto de vista, o mejor dicho, un sistema que está interesante desde el punto de vista
que es una secuencia todavía más corta. Es un bracket con un slot cuadrado, que se llama PITS 21, que tiene una secuencia pues, bastante interesante, porque inicias con un arco 14, continúas con un 18 por 18, terminas con un alambre 20-20, es decir, es un alambre que utiliza una secuencia de 3 arcos. Mira, te lo voy a mostrar para que más o menos veamos a lo que te refiero. Mira, por ejemplo, este es el caso de esta chica. Empieza así, como lo estás viendo, no es un caso fuera del otro mundo, donde tiene este grado de apiñamiento. Ahí está, un apiñamiento severo en la arcada inferior, de moderado en la arcada superior, y más o menos ahí con las características que están apreciando. Me voy a salir de la presentación para irme un poquito más rápido. Ahí está el grado de apiñamiento, hasta me voy a acercar un poquito. Entonces empezamos con la resolución del caso. Principios de autoligado pasivo. Tope anterior para producir una desoclusión sutil que me favorezca un movimiento ágil de los dientes. Aquí lo que te comentaba hace un rato, que se espera ver en la foto de frente, que tiene unos resortes entre los brackets de canino y centrales. Primero, para ir abriéndole el espacio a los laterales, como número 1, y como número 2, para evitar que el arco deflexione tanto. Es decir, ese arco yo lo pude haber metido hasta los brackets. O sea, lo podía haber hecho, pero no lo quise hacer para no aumentar la deflexión del arco. Si yo aumento la deflexión del arco, aumento el binding, posiblemente genera un notching y el sistema se me traba. Y ahí es cuando dicen, es que da igual resolver con un autoligado que con un ligado convencional. Entonces, la idea es bajar la fricción dinámica que se puede tener por ahí en el sistema. Igual me voy a brincar estas imágenes. Ese fue el arco de inicio. Ahí inicié, decía yo, con un arco 14. En su momento, pasé a arcos 18 por 18 arriba y 18 por 18 abajo. Empecé a utilizar un poquito de elástico intermaxilar ahí para ir resolviendo un poquito del tema de la clase 2 que se estaba presentando. Después pasé un arco 20-20, que todavía no era el momento del arco 20-20. Aquí ya está, contenía un arco 20-20 tanto arriba como abajo. Mando a hacer los bordes los bordes irregulares que tenían en el sector anterior algunos dientes, y por ahí decidí quitar ya la aparatología. No es cierto, todavía pasé un arco redondo 20, que a mí me gusta mucho terminar con redondos, porque te permiten más, de mejor manera que asienten los dientes, y ahí quité los brackets. Una secuencia, en este caso, de 3 arcos abajo, 4 arcos arriba, por el hecho de que quise utilizar un alambre redondo para asentar. Y miren cómo terminó el casito. La realidad es que se ve como muy raro porque está muy lejos la imagen. A ver, déjame abrir la pantalla. Vale. Pero está interesante este tema de otro tipo de herramientas que tenemos hoy en día, de los llamados brackets PITS 21, un slot cuadrado donde se utilizan, en este caso, alambres cuadrados todo el tiempo, y la evolución del caso fue lo que me gustó. La realidad es que evolucionó muy rápido, 10 meses de tratamiento. Lo hubiera conseguido igual con otros sistemas, probablemente sí, no digo que no. O sea, decir que de solo un sistema es el que trabaja sería una gran tontería, pero sin duda me gustó la evolución del caso. O sea, siento que se solucionó bastante bonito, rápido, y otra manera diferente de hacer, en este caso, autoligado de tipo pasivo. Dime. A ver, en algún momento, de hecho lo vimos en San Diego con el doctor Duncan, al igual que cuando el mismo doctor Duncan fue a la UNAM del Núcleo de León. Sí. Por el tema de que este slot cuadrado y tienes un arco cuadrado, ahí se reduce la diferencia entre el torque nominal y el torque efectivo, porque es muy poco la variación o el juego que tiene. Claro. El arco con el slot. Ahora le pregunto, no es mentira, creo que no es mentira para nadie, de que usualmente los brackets de autoligado pasivo tienen
problemas o inconvenientes con la expresión del torque, porque tienden a quedar muy proinclinado. ¿Qué estrategias tienes, o bueno, tienen los usuarios de cuidado para controlar este torque? Por ejemplo, cuando Andrews, que me parece un genio de la ortodoncia, para mí, aplauso de pie, él tenía más de 11 prescripciones y de pronto Roth la redujo a una. ¿Será que estamos volviendo nosotros a ese tiempo de Andrews de personalizar más los casos y contar con distintos torques? Platícanos un poco de esos torques que tienen los diferentes sistemas. Sí, bueno, esa cuestión de la pérdida de torque que se tiene en los autoligados me parece que es un tema ya un poco como que ya fue, o sea, se sabe que no va por ahí el asunto. La expresión del torque no depende de qué tanto aplastas el alambre contra la ranura, eso es absurdo. El torque te lo va a dar una cupla que se genera entre las aristas del arco contra la pared superior e inferior del arco. Entonces, eso de que si no tienes algo que esté aplastando al arco contra el bracket no te va a dar torque, eso es la cosa más absurda que puede haber hoy en día y se sabe. Eso está hasta en la física, o sea, no es hablar de cuestiones biológicas, eso la física te lo dice. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no solamente en el autoligado pasivo puede haber una falta de control de torque, eso es para cualquier sistema mientras no exista un llenado total del arco en la ranura. Siempre va a haber el llamado play o juego, donde te va a haber una variación ligera de torque. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que a mí sí me gusta del sistema Damon particularmente, que tiene 3 prescripciones de torques que muchas veces los detractores dicen que es porque en Damon no controlamos el torque. Esa es la cosa más falsa que puede haber. Tenemos 3 prescripciones de torque, bueno, no tenemos, porque ni es mío el bracket, o sea, si yo fuera accionista diría, mira, pero no tengo yo nada que ver con el sistema ni con la casa comercial. Pero existen 3 prescripciones de torque, justamente para aprovechar, en ese sentido, no aprovechar, sino dependiendo qué mecánica de tratamiento vas a hacer, es el torque que vas a seleccionar, porque tú bien lo dijiste, el torque nominal y el torque efectivo siempre es diferente. Entonces, si yo estoy consciente de qué tipo de movimiento le voy a generar a un diente, es el torque que yo quiero en su momento aportar al sistema con la selección de torque que hay. De repente, por ejemplo, ahorita te acabo de pasar un caso con otro bracket que no fue de él, que fue en este caso con un PITS 21, particularmente en el caso de esta niña, para tener un control de torque un poquito mejor, tuve que colocar los brackets de cabeza, es decir, pasar de un torque positivo a uno negativo, y son cuestiones que se pueden hacer. Siempre es prudente saber con qué tipo de prescripción cuento para saber hacia dónde quiero dirigir, en este caso, mi diente. En efecto, Andrews, que también para mí se me hizo como un tipo fuera de serie, un loco, fuera de su época, tenía 12 prescripciones porque él entendía que para individualizar realmente un caso, con una prescripción de repente quedaba limitado. Hoy en día, que ya existen los brackets personalizados, pues bueno, es una forma ideal para poder personalizar un caso, pero cuando no puedes recurrir, por el motivo que sea, a un bracket de ese tipo, pues bueno, ahí queda la parte ¿cómo decirlo?, de tu feeling, ya sea a través de dobleces en el arco o a través de trucos como poner algunos brackets de cabeza, o en el caso de que a quien le guste Damon, pues de seleccionar el torque que crea pertinente para cada caso en particular. Ok, otra de las preguntas que tengo por acá. Autoligado está divorciado del montaje en articulador, a pesar de que tiene que ir con la otra, pero... No, bueno, mira, la realidad es así, o sea, son 2 cosas totalmente distintas, y aquí tiene que ver mucho con tus filosofías o casi hasta tus creencias, por decirlo de alguna manera. Hay un buen operador dentro del sistema Damon que me parece un tipo muy fino para trabajar, muy inteligente, es un crack, es un doctorazo, que es el doctor Solorio, que a él le gusta trabajar con el articulador. Está bien, a él le funciona, a él le gusta. Particularmente, a mí no me gusta, digo, a mí se me hace una pérdida de tiempo desde el punto de vista de que no tengo nada contra el uso del articulador,
pero me parece que es más importante la parte clínica. Es decir, un articulador no tiene músculos, no tiene ligamentos, aparte que se sabe que la parte de la cuestión oclusal poco o nada tiene que ver con la cuestión articular. Es decir, si tengo un paciente con trastorno temporomandibular, esa es otra cosa. Ahí primero se hace que el paciente trate de, ya sea ¿cómo decir?, de regresar al estado de salud o al menos de estabilizar esa condición articular, pero repito, tiene poco o nada que ver la parte oclusal con el trastorno articular. Entonces, en ese sentido, si viene un paciente como el 95% de los pacientes que no te manifiesta ningún tipo de problema, pues te vas directamente a la aparatología. Y de hecho hay algunos protocolos que están desarrollando actualmente donde te dicen, y es bien sabido, que el toque oclusal te puede generar la misma relajación muscular que te produciría, por ejemplo, una férula. Entonces, yo siento que no está mal, y vuelvo a insistir, o sea, si a alguien le da seguridad montar en articulador, pues que lo haga, o sea, ¿por qué no? Yo no soy quien para decirle que lo haga, no. Yo lo que les puedo decir es que en base a las revisiones sistemáticas y las publicaciones que yo he tenido oportunidad de leer, pues tiene poco sentido de repente montar en un articulador. Es decir, te vas ya directamente a la terapia oclusal, en este caso la ortodoncia, y con eso pues resuelves a lo que va el paciente, que es un tema ortodóntico, una maloclusión. Resuelve la maloclusión del paciente desde el día casi que se presenta. ¿Por qué? Pues porque rápidamente coloca la aparatología y demás sin pasar un periodo de desprogramación, que igualmente se ha visto que tiene poco sentido tener una férula de desprogramación durante mucho tiempo. O sea, no hay razón para hacer las cosas de esa forma. ¿Por qué se hicieron? Muchas veces porque a mí me lo enseñaron y a mi maestro se lo enseñaron y a mi maestro se lo enseñaron, y se queda como dogmas. Cuando te empiezas como a despejar y empiezas a investigar un poquito más, te das cuenta que no va por ahí el asunto. Te voy a platicar rápidamente una experiencia, una anécdota de cuando yo fui estudiante. Ajá. Yo tenía un profesor que vi colectada por ahí a algunos de mis compañeros, se acordarán de él. Eran dos profesores que hacían rock. Bueno, yo recién egresado al posgrado, todo contento, todo feliz, inocente, y me dijo mi profesor, necesito que este paciente lo montes en articulador porque lo vamos a desprogramar con una férula. Bueno, resulta que mi tema de titulación fue a través del seminario de oclusión. Es decir, yo tomé pues, unas clases con el que era el director de la parte de, ¿cómo se llama?, el coordinador de oclusión de la facultad, que era el doctor Pacheco, un tipazo muy inteligente, sabía un montón y demás, y aparte él estaba trabajando con el que era el coordinador del laboratorio de fisiología de posgrado, que era el doctor Ángeles. Entonces, bueno, el punto es que yo, cuando me pidió mi maestro de rock, me dijo, ve, articula esto y vamos a hacer una férula. Yo llevé mi articulador y lo registro de mi paciente con estos dos cracks de la oclusión a nivel mundial, y les pedí asesoría. Oigan, ¿cómo vieron? Entonces vieron mi articulado, no, está perfecto. Vieron mi férula, que la hice con acrílico autocurable, la revisaron, la lateralidad, la protrusiva y demás. Está perfecto, llévasela a tu profesor. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando yo llego con mi profesor de la especialidad, me dijo, esa es una porquería y está mal hecha, ese articulador que traes no sirve porque debe ser tal articulador que no sé qué. Entonces cuando dice, a ver, espérame, ¿cómo puede ser que estás diciendo que no sirve cuando dos expertos en la materia ya la revisaron? Y me dio una, perdón por la palabra, una carbotiza que yo estaba así, yo casi con ganas de llorar. Y lo que más me calentó en su momento fue que le decía, ay, ¿cómo ves tal? Que se cree muy pájaro en algo, así con esas palabras. Y bueno, ¿esta gente qué tiene? O sea, ¿por qué solamente lo que hacen ellos es lo que tiene validez? Cuando dos expertos en la materia están aprobando y me están asesorando lo que yo estoy diciendo. Entonces fue cuando ahí de repente dije, esto tiene algo raro. Entonces, pues desde ahí tengo mis reservas en el articulado, porque aparte, justamente por este evento, yo empecé a acercarme mucho a esta gente que era experta en articulación. Y me empezaron ¿cómo decirlo?, abrir un poco más el panorama en sentido de cuándo sí, cuándo no,
qué autores seguir, qué autores no. Y en ese sentido, pues fue que ya No, dejé de tener esa fe a la articulación. Y que es otro mundo, la articulación Claro. de verdad es otro mundo, claro. Sobre todo de que debemos entender de que la articulación es o sea, los trastornos son multifactoriales Claro. y que debe ser tratada como la misma. No quiere decir que solo la férula lo va a ayudar, o solo la ortodoxia lo va a ayudar, o solo un ajuste oclusal, sino que de todo. Exacto. Ya me están diciendo por WhatsApp que se paró. Bueno, sigue la imagen por aquí. David, nos quedan, me parece que 10 minutos antes de que Instagram finalice Pues si quieres hacemos una ronda de preguntas o no sé qué tengas Eso. en mente. De hecho, sí, si gusta, activa los comentarios y mientras van escribiendo por allí. Número 2, una pregunta que siempre queda al aire o que siempre el que está empezando con este tema le surge. ¿Por qué? Bueno, no por qué, o cuándo con los sistemas autoligados tengo un control rotacional. Es decir, porque si yo coloco un 0.16 en el bracket convencional, logro un control rotacional y en el autoligado no. La pregunta, yo sé que va dirigida para un arco específico, pero quiero que me lo digas. Sí, bueno, es que en el ligado convencional, ya sea la ligadura o el módulo, te empujan al arco hasta la parte profunda del nodo y obliga a la deflexión del arco. De tal forma que cuando el arco expresa su energía y recupera su forma, te lleva los dientes a una alineación estricta, cosa que en autoligado no se puede. Con un arco redondo, porque el arco redondo puede estar pasando sin llegar a la profundidad del eslabón. Es decir, puede llegar el momento en que el arco ya está pasivo. Porque no hay contacto, claro. Porque no hay contacto, entonces necesitas un arco que entre otra vez con cierta deflexión en la parte profunda del slot, que es la sección 27 o 26, según con el bracket que estés trabajando, que obliga a que deflexione y en ese sentido obtienes el control rotacional estricto. Particularmente en el caso de digamos, los autoligados pasivos convencionales con slot cuadrado, sería un alambre de 14 por 25, que es el que te llena con más, ¿cómo decirlo? Sí, De manera más estricta. De manera más pregunta de examen, recuerdo, por eso es que te lo estoy diciendo ahorita. Porque bueno, es entender eso, de que en el autoligado pasivo, como no tenemos la liga que nos presione, el control rotacional lo tendríamos ya con un arco rectangular que sería el 14 por 25, no por el 14, sino más bien por el 25, que es esa sección, vamos a llamarlo horizontal. Claro. No se activaron los comentarios y creo que ya nos queda poco. A ver, déjalos activos pues. Ahí están. Y tengo unas preguntas que me hace la gente acá. Me dice que se utiliza el arco Forma Pro, ¿sí? O los arcos de Damon como tal, o sea, ya sea arco Pro de Pitts o el arco de Damon, me gustan ambos. Dice que el Pit 21 los arcos son térmicos y el 2020 es acero. No, son arcos en efecto térmicos que les llaman ultrasoft, y el 2020 hay de ultrasoft o también hay de acero o también hay de TMA. Que si utilicé el arco 20 para sentar 20 acero, sí, porque ese tenía un control estricto de la rotación, es decir, tenía el mismo control de la alineación como con el 2020, pero sin esa posibilidad de que de manera estricta me estuviera controlando el toque para que me permitiera el asentamiento. Dice, ¿cómo controla la extrusión con topes anteriores y los elásticos? Bueno, de hecho esa es la idea, que se me extruye el sector posterior. Si yo voy a colocar un tope en anterior, es probablemente porque el paciente es bráquico. Pues si yo coloco el tope en anterior, produzco una extrusión posterior que con la ayuda del elástico me extruye, en este caso, la zona de premolares y molares, aumentando la dimensión vertical. Entonces, es un efecto que persigo, que quiero. ¿Qué más hay por acá? Bueno, déjame, o no sé si ya los activé. Sí, ya los activé. Doctor, ¿utiliza las alturas para diseñar la sonrisa? Sí, me gusta mucho el protocolo de cementación de Tom Pitts, pero no lo uso siempre. Y te platico, muchas veces, en casos sobre todo de extracción, te conviene un protocolo más bien convencional al centro de la corona, porque cuando viene el cierre de espacios, muchas veces
hay una verticalización de los dientes, que es lo que te favorece el arco de sonrisa, es decir, no necesitas aumentar el cementado gingival de los brackets, muchas veces porque la misma retracción te lo ejerce. Entonces, bueno, va indicado a cada tipo de paciente. Como guía no está mal, pero de repente ya viene el momento de empezar a individualizar los casos, tratando de mejorar el display a cada uno de los pacientes. ¿Qué tanto muestra incisivo? Y en base a eso es la colocación o el tipo de cementado que uno va a hacer. Extraer o no extraer es cuestión de diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor que mencionó esto. No tiene que ver nada con los sistemas. Es una cuestión puramente diagnóstica. ¿Algo quieras agregar, Tigre? Por ahí hicieron un comentario de CCO. ¿Qué opinamos de ello? De hecho, tanto David como yo hicimos la certificación de CCO con Antonino Secchi en México. Un tigre, o sea, de verdad que sí, ninguno se oponía a nada. O sea, es lo que te digo, o sea, todos los sistemas funcionan y funcionan. Yo no veo por qué de repente querer hacer una guerra y que se choquen. Si todos somos ortodoxistas y todos tratamos de conseguir los objetivos para nuestros pacientes. En ese sentido, yo ahora que tuve la posibilidad de conocer a la gente que hacía CCO, me pareció gente extraordinaria, que dejaban sus casos impecables, o sea, sin pelos. Simplemente tienen una visión mecánica diferente. No está mal, o sea, se puede utilizar lo que quieras para hacer ortodoncia casi el día. Alineadores, ortopedia, si sabes hacer con un gancho para la ropa ortodoncia y te sale adelante. O sea, no se trata como de confrontar, sino más bien yo siento que se trata de aprovechar los conceptos que te dan cada sistema como para poder tener el tratamiento idóneo. No sé qué opinas tú, Tigre. No, igual. De hecho, por ahí preguntan y que ya platícanos cuál es tu sistema favorito. Eso lo dejamos para otra ocasión. El tuyo, evidentemente, bueno, creo que por eso eres experto en el área. Si tienen preguntas de CCO, mañana estaremos con el doctor Andrés Giraldo. Su cuenta CCO Colombia estará hablando y platicando todo lo que se pueda de autoligado activo. Ahorita platicaron, de hecho nos quedan creo que 3 minutos antes que se corte. Platicaron de uso de elásticos tempranos, los antes ELSE, ahora ILSE. Sí, bueno, eso a mí me gusta un montón. Mira, te platico, yo cuando salí del posgrado yo era tipechista y de hecho es un sistema que me gusta, que lo llevo muy dentro de mi corazón, y todavía de repente lo utilizo bastante. Y para mí el tema de los elásticos tempranos no es algo nuevo. En T-Pech lo hemos hecho toda la vida, o lo hicimos toda la vida. Entonces, colocar un elástico desde el día número 1 no me era ajeno. Es decir, no fue como que una revolución tan importante. Lo que sí me causó cierta conmoción en su momento es que en T-Pech colocábamos elásticos tempranos, pero con un arco de mucho control, como era un acero australiano. De repente, cambiar